un reclinatorio, un altar, un confesionario. Pietrelcina, un pequeño pueblo en las montañas de Italia. Tierras fértiles pero muy rocosas, aptas para la viña, el tabaco, el olivo, las legumbres, el trigo y el maíz. Aún en los días de hoy se puede caminar en sus estrechas calles de pavimento irregular y con lugares escalonados en todo momento, sintiendo el ambiente de aquellos tiempos. Tal vez eran menos de 4.000 habitantes cuando recibe en su seno el nacimiento de un niño, que con el correr de los años llegaría a ser uno de los hombres más reconocidos sobre la faz de la tierra, el capuchino de las estigmas, alivio de los enfermos, el mártir, el confesionario, el que tenía el don de leer las conciencias, el que regañaba duro cuando confesaba, pero al mismo tiempo era como una madre para todos. Él confesaba de 10 a 15 horas diarias y tenía el don de profecía y hacía milagros. Él era perseguido y que llegó a serle prohibido que celebrase la misa en público, de conceder el sacramento de la penitencia y hasta de dar consejo espiritual a los que se lo solicitaban. Él era buscado por multitudes de todo el mundo. Él era el Padre Pío de Pietrelcina. De este monje estigmatizado que asombró y que aún asombra a todo el mundo, recordaba San Juan Pablo II a los peregrinos que habían asistido a su beatificación. Mirad qué fama ha tenido el Padre Pío, pero ¿por qué? Porque celebraba la misa con humildad, porque confesaba de la noche a la mañana y era un representable visible de las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Él era un hombre de oración y de sufrimiento. Nació en una tarde del 25 de mayo del año de 1887. Fue bautizado al día siguiente con el nombre de Francisco, ya siendo cristiano a los 2 años, y poco después fue confirmado, transformándose en un soldado de Cristo. Después de haber recibido la primera comunión, se extasiaba en la presencia de Jesús sacramentado. El Padre Pío fue uno de los santos más famosos del siglo pasado. Su vida se resumía en un reclinatorio, en un altar, en un confesionario, y sus verdaderos amores siempre fueron la Eucaristía, la Santísima Virgen María y la Santa Iglesia Católica. Pocas palabras que lo dicen todo, reflejan los lugares que él pasó en la mayor parte de su vida, los amores que lo impulsaban al bien de todas las almas, la oración, la celebración de la Santa Misa, la atención de miles de peligreses que acudían a él, que venían a arrodillarse ante su confesionario para pedir perdón, pero también para rogar una luz en el camino de sus vidas. La oración la realizaba en la soledad del coro de la pequeña iglesia conventual. La celebración de su misa diaria, en el decir de todos, era un espectáculo de fe y de devoción. Sin embargo, la mayor parte de su jornada transcurría confesando a las incontables personas que lo aguardaban. ¿Dónde encontrarlo? En el coro, en la iglesia, en el confesionario. Esa era su vida, una rutina. Pero una vida rutinaria llena de amor, de sacrificio, de esfuerzo por todas las personas que acudían a él. A todo esto se une el haber recibido la manifestación más patente,
la más visible y sobrenatural en toda su vida, y también la más dolorosa, y también la más incomprensible para los hombres, la que más respeto merece, pues es verdaderamente una gracia de conformidad con Cristo hasta con la carne. Los estigmas de sus manos, de sus pies y del pecho, que durante 50 años marcaron su vida y su apostolado con amor, con devoción hacia nuestro Señor Jesucristo. Ya siendo monaguillo, Francisco, el futuro Padre Pío, oraba de rodillas y bien compuesto. Ya iba naciendo en él el deseo de llegar a ser de los frailes con barba. Había sentido desde los más tiernos años de su vida una fuerte vocación al estado religioso. Él oraba en todo momento, en todo lugar. Su jornada era un continuo coloquio con Dios. Era la fuente de donde sacaba esas fuerzas. El Padre Pío pasaba casi todo el día en continua oración mental y por la tarde permanecía en el coro hasta muy tarde. San Juan Pablo II describía que la raíz profunda de tan gran fecundidad espiritual se encuentra en la íntima y constante unión con Dios. De lo que era elocuente testimonio de las largas horas que pasaba en oración y en el confesionario. El padre Paulino, que era uno de sus íntimos amigos, especialmente en la vida de oración del Padre Pío, comenta: el pensamiento de Dios le era habitual. Este es el decir de uno de sus compañeros: un alma inmensa en un recogimiento continuo en la oración sin interrupción. 3 meses antes de morir el Padre Pío fue entrevistado por uno de los cardenales, encontrándolo recogido en el coro. El Padre Pío sufrió tiempos de persecución. La misa, la oración silenciosa en el pequeño coro desierto era de hecho la raíz de la fuerza sobrenatural que daba todo su vigor a su palabra iluminada, tosca, algunas veces dura, pero tan persuasiva y tan alentadora. Cierta vez le preguntaron: Padre, ¿usted es un santo? A lo que él respondió: ¿qué quieres? ¿Qué quiere la gente de mí? Yo soy solamente un fraile que reza. El 2 de mayo de 1999, San Juan Pablo II lo beatifica ante una multitud. Más de 200,000 personas consideraban la mayor afluencia en una beatificación celebrada por el Santo Pontífice. Decía el Padre en su homilía: numerosos fieles desde hace mucho tiempo esperaban la elevación al honor de los altares del Padre Pío de Pietrelcina. Este humilde fraile capuchino asombró al mundo con una vida eternamente consagrada a la oración y a escuchar a los hermanos en la confesión. A pocos días de ser ordenado sacerdote el Padre Pío, un 14 de agosto de 1910, canta su primera misa solemne en Pietrelcina. Recordaba siempre este momento, conmovido. Él fue feliz aquel día. Mi corazón ardía de amor por Jesús. Durante toda su vida, toda misa que celebraba era como aquella primera misa, y cuando no podía hacerlo, era uno de sus mayores dolores. Quien lo había visto celebrar alguna vez la misa nunca lo iba a olvidar. La gente se agolpaba delante de la iglesia desde 2 horas antes de que empezara la misa para ocupar los primeros lugares cerca del altar. Ya desde su llegada, a paso lento y pesado, todos quedaban sobrecogidos al verlo.
su entrada para el momento de la celebración, siempre sus manos juntas, pues el cáliz ya estaba en el altar, daba lugar a un murmullo. Se amontonaban a su alrededor ricos y pobres, todos querían verlo, todos querían tocarlo. Se apresuraban hacia él y le exponían sus penas, pedían consejos, dando sus respuestas, a veces llorando, otras sonriendo, pues tenían salidas de buen humor el Padre Pío. Pero ya cercano al altar, con una orden firme, imponía silencio y cortaba toda actitud de benevolencia hacia su persona. Subía a celebrar la misa sin los guantes que le cubrían normalmente las estimas de sus manos. Cuantos asistían renovaban en su devoción los votos, como celebraba su misa humilde. Era un rezar, un padecer. Sus misas eran largas y piadosas, liturgias sagradas y solemnes. Eran objeto de asombro, al mismo tiempo de un momento misterioso, interrumpido por sus inesperados éxtasis. El Padre Pío relataba a sus directores espirituales esta unión con Dios durante la misa. Él decía: en el altar siento a veces un ardor tan grande en toda mi persona que no lo puedo describir. El Padre Pío vivía para la misa, él vivía de la misa. Era para él la fuente de luz, de fuerza, de alimento en su duro servicio para la salvación de los pecadores. Todavía hoy, a pesar de la divulgación de multitud de testimonios circunstanciados o dignos de fe, es difícil describir la historia de la vida interior del Padre Pío. Él, entonces embajador de Francia en aquel tiempo, por los años 50, declara: nunca en mi vida había asistido a una misa tan conmovedora. Sin embargo, era tan sencilla. Recitaba los textos litúrgicos con tal nitidez, con tal convicción, que se desprendía una gran intensidad en sus invocaciones. Sus gestos eran de tal grandeza que la misa adquiría no sé qué proporciones y se convertía en un acto absolutamente sobrenatural. Una escritora polaca daba un testimonio de la Santa Misa del Padre Pío. Ella decía: he asistido a muchas misas del Padre Pío, pero ninguna es igual a otra. Sus gestos eran de una sobriedad maravillosa. Presencias invisibles lo envolvían. Un viernes lo vi jadeante, como un gran luchador, tratando en vano, con bruscos movimientos de cabeza, de alejar un obstáculo que le impedía pronunciar las palabras de la consagración. El recogimiento austero y el fervor traslucían en su mirada y de su rostro durante el desarrollo del rito místico, que la abstracción de su espíritu y el tono de pronunciar las invocaciones ejercían una acción sugestiva tan poderosa, una fascinación tan profunda sobre las almas de las personas que ahí estaban presentes. Más de una vez se vio correr sobre las mejillas de los menos creyentes, de los que más desconfiaban, las lágrimas redentoras de la conmoción, del arrepentimiento y del amor. Verdaderamente, en el decir de otros, las fibras más íntimas de los corazones vibraban de emoción. Sus misas eran muy largas, a tal punto que los pobladores de Pietrelcina, en los inicios de su sacerdocio, se quejaron porque tenían que ir a hacer sus labores, pero luego en San Giovanni Rotondo no les molestaba a los pobladores asistir a dichas misas, pero sí a sus superiores, que por motivos le ordenaron orden y disciplina. Le exigían abreviar la duración de las misas. Llegó a celebrar en 1 hora
a veces poco menos de tiempo. No perdiera por eso la celebración y la intensidad, conmoviendo igualmente a los que asistían a las misas. Desconcertaba, decían algunos. Otros decían, si bien por lo menos está celebrando la misa, igual con sencillez. Tenía una gravedad inexplicable. Apenas en medio de tanta gente se escuchaba sus palabras y su dolor. ¿Quién puede olvidar el grito tan fuerte del Padre Pío? Domine, non sum dignus. Todos quedaban estupefactos. Sentían un revivir de la pasión de Cristo. Pero un 22 de mayo de 1931, el Padre Pío, víctima de incomprensiones, calumnias y mucha persecución, que llegaron a la idea sacrílega de colocar micrófonos en el confesionario para escuchar lo que decía y lo que aconsejaba. Es privado de todas las facultades del ministerio sacerdotal conforme una orden del Santo Oficio que le notificaba que ya no podía celebrar la misa en público, sino en la capilla interna del convento. A nadie se le estaba permitido asistir. Hágase la voluntad de Dios, exclamó el santo, alzando su mirada al cielo, cubriendo sus ojos con las manos e inclinando su cabeza, y no dijo nada más. Llegado a su celda, estalló en llanto. A quien lo acompañaba le dijo, pero hijo, ¿no comprendes que no lloro por mí, sino lloro por todas las almas que van a estar privadas de mi testimonio? No pudiendo hablar de Dios a los hombres, intensificó su coloquio con Dios hablándole de los hombres. Llegaba en este periodo a estar junto al altar en privado más de 3 horas al día. A pesar de que los peregrinos no podían verlo, seguían llegando al convento, quedándose en la iglesia rezando. Por su lado, el Padre Pío, en esta nueva y singular situación que se le fue impuesta, rezaba con fervor y devoción. 4 horas de meditación, el rezo de 5 rosarios cada día. Contó a uno de los religiosos que había leído en un solo día la Divina Comedia. En este periodo leyó, según relata el religioso, la historia universal del César, la historia de los papas, la historia universal de la Iglesia, todas de numerosos volúmenes en su edición. Esto además del libro de la vida espiritual y tratados de los padres de la Iglesia. Esta triste situación duró hasta el 14 de julio de 1933, en que llega una carta liberadora del Santo Oficio autorizando nuevamente al Padre Pío a celebrar la Santa Misa en el convento de San Giovanni Rotondo y a confesar a los religiosos fuera de la iglesia. No era una rehabilitación plena, pero saldría de su encierro y reaparecería como un sacerdote digno de celebrar la misa en público. Fueron 2 años de ausencia. Difundida la noticia en los alrededores, la iglesia quedó completamente llena. Esto sucedió un 16 de julio, día de la fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Después de 2 años de reclusión y de sufrimiento, había envejecido el Padre, ya sus cabellos se tornaban más blancos, sus hombros estaban cargados y su paso era más lento. Esto no fue un decreto oficial, apenas era una carta, concediendo esta autorización a título experimental. Venía con la recomendación de que la misa del Padre Pío no pasara ordinariamente de media hora, sin contar el tiempo de la distribución de la Santa Comunión a los fieles.
Casi un año después, un 12 de mayo de 1934, fue el momento en que se le devuelve la facultad de atender el confesionario a los fieles, mujeres y hombres. Apenas la noticia se dio, se esparció por todos los lugares y aumentaron las confesiones y las comuniones. A pesar de los años, no hacía que perdiera en su diario celebrar ese extraordinario fervor. Pasados 20 años, tristes acontecimientos, el padre Alejandro, asistiendo a una de las misas del padre Pío el 5 de julio de 1950, comentaba: «Desde que hace la señal de la cruz, todo detona en él una participación completa de la pasión de nuestro Señor Jesucristo». Los fieles no venían a escuchar sus homilías, pues cada una de sus misas es una viva predicación del misterio de la salvación, de la infinita misericordia de nuestro Señor Jesucristo. El 20 de septiembre de 1968 se cumplía el 50 aniversario de las estigmas. Celebró la misa a las 5 de la mañana, como ya era costumbre, y pasó luego la mañana confesando. Ya en la noche, extenuado, no se mostró desde la ventana de su celda, como todos lo esperaban, que siempre hacía lo mismo, pero esa noche hubo una gran procesión de antorchas en torno al convento. El domingo 22 era señalado para festejar el jubileo de forma brillante. Intentó cantar en la misa, como le habían pedido, pero no lo pudo hacer. Terminada la misa, hubo una lluvia de aplausos y gritos. Todos decían: «¡Viva el Padre Pío!». Antes de bajar las gradas del altar, se tambaleó y cayó desmayado, pero sostenido a tiempo por quien lo acompañaba. Al alejarse en la silla de ruedas, dirigió una impresionante mirada a todos los fieles que estaban allí. Extendiendo sus brazos como los quisiera abrazar, murmuró: «Hijos míos, queridos hijos míos». Así fue la última misa del Padre Pío. Ya no tenía las estigmas en sus manos. Era un anuncio que la misión había terminado. Su peregrinación por la tierra había llegado al fin. En la noche, a las 10:30, apareció en la ventana del coro de la iglesia, agitando un pañuelo y bendiciendo con la mano a todos los que allí se encontraban. Ayudado a ser retirado a su habitación, pasada la medianoche, quiso confesarse, diciendo al sacerdote: «Escucha, si el Señor me llama hoy, pide perdón por mí a todos mis hermanos, por las molestias que yo le he causado. Pídeles también a mis hijos que recen por mi alma». Renovó sus profesiones religiosas, repetía débilmente: «Jesús María, Jesús María, Jesús María». Se le administraron los últimos sacramentos, que los recibió plenamente consciente. En la noche del 22 al 23 de septiembre, a las 2:30 de la madrugada, expiró dulcemente, sin ruido, con el rostro sereno y un rosario entre sus manos. En la misa estoy como estaba Jesús en la cruz, como estaba Jesús en el Calvario, respondía el Padre Pío a sus hijos espirituales. Él decía: «Del altar depende toda mi vida,
Todos comprendemos que sin oración y sin celebración de la Santa Misa diaria no podría este humilde fraile estigmatizado haber enfrentado todos los sufrimientos y darse al prójimo, especialmente con sus horas de confesionario, para la purificación de tantas almas. Después de pasar su infancia, adolescencia, en sus primeros años de vida como sacerdote en Pietrelcina, como vicario en la parroquia por razones de salud, el Padre Pío es trasladado al convento de San Giovanni Rotondo en septiembre de 1916, en el convento de la Desolación, como singularmente se lo llamaba en aquella época. Era un convento alejado del pueblo y muy pocos llegaban a la iglesia. Rodeaba un profundo silencio. En ningún momento se le hubiera ocurrido pensar que años después multitudes acudirían a verlo, a celebrar sus misas, a confesarse, a recibir consejos espirituales. 52 años vivió en él hasta el día de su muerte. Muchos son los testimonios de penitentes sobre sus confesiones. Por una parte, él se mostraba duro con cualquiera que no estuviera convencido de la gravedad de sus pecados y decidido a huir de él. Por otra parte, era un paternal acogedor, comprensivo, alentador con aquellos que se comprometían con toda la buena voluntad a superar sus debilidades y fragilidades humanas. Los que eran rechazados varias veces volvían. Sus actitudes bruscas eran como una palabra que llevaba en la contrición sincera, desconcertante para alguno de sus peligreses, pero no desanimaban, por el contrario, querían volver y volver. Si viene a confesarse sin convicción, la falta de absolución le hará bien. Es pecado, solía repetir a los penitentes, para despertar ciertas almas y alejarlas del pecado. Es necesario un cañón. Cuando no es suficiente la fuerza de amor misericordiosa, vete, porque aún no estás arrepentido de tus pecados. Qué placer cuando se podía decir, me ha dado la absolución. El Padre decía en uno de los testimonios recopilados, cuando no queréis dejar de ofender a Dios, ¿qué venís a hacer aquí? Marchaos, fuera, vete fuera de aquí, porque de acuerdo a tu mujer abortaste 3 veces, así que vete fuera, ladrón. Impresionante cómo actuaba contra el pecado y la mentira en el confesionario, pero los que sinceramente estaban arrepentidos volvían a él a pedir perdón sacramental. El día de su canonización, durante la homilía, el Papa San Juan Pablo II decía del Padre Pío: fue un generoso dispensador de la misericordia divina, mostrándose disponible todos mediante la acogida, la dirección espiritual y especialmente la administración de los sacramentales, de la penitencia. En una ocasión, una persona le preguntó cuál era la misión en la tierra y él respondió: yo soy un confesor. Aplicaba para algunos lo que le llamaban la penitencia de la espera, es decir, la terapia de un decirle vete, que no significaba que no quería verlo más, sino que se preparase mejor y hacerle comprender al penitente que no estaba aún preparado para el encuentro auténtico con Dios en la confesión. En otro sentido, al final de la confesión bien realizada, nos relata el Padre Marcelino, permitía siempre a todos exponerle las dificultades en las que vivía, escuchaba con paciencia, daba consuelo y consejos,
No había en él prisa, aunque hubieran muchas personas esperando. Estaba siempre a completa disposición de quien estaba con él en ese momento. Era tal el número de anotados que no podían demorar mucho, si bien había excepciones marcadas por el propio Padre Pío, según la inspiración del momento con los dones de la clarividencia y leyendo el interior de sus almas. Muchas personas hacían fila desde la madrugada para asistir a la celebración de la misa del Santo de las Estigmas, que podía demorar hasta 2 horas. Un ambiente sobrenatural, sobrecogedor. Terminaba la celebración y comenzaban las confesiones, con el número de penitentes que cada vez iba creciendo más, ya no solo del pueblo, sino de Italia hasta el exterior del país. Hubo que optar por dar números, hacer turnos, sacar citas. Había días que confesaba hasta 16 horas. En el año de 1963 hubo más de 100.000 inscripciones. 83.837 fueron mujeres y 19.837 fueron hombres. Y así sucedió a lo largo de 50 años. No solo quería confesarse la gente con él, también quería recibir orientación y que los solucionara sus problemas presentes de familias y que les hiciera un milagro. También en la salida del confesionario lo esperaba la gente para verlo pasar, para tocarlo y para hacerle sus peticiones o pedir por sus familiares. Para ser atendido, para confesarse con el Padre, podía tardar hasta 1 semana. En el confesionario de la iglesia atendía a las mujeres y en la sacristía a los hombres. Aconsejaba, daba confesión frecuente, afirmando, es un baño espiritual que hay que hacer al menos cada 8 días. El Padre Pío decía, una habitación bien limpia, aunque no se use, y así vuelves después 8 días. Ya verás como siempre hay polvo y es necesario sacudir de nuevo. Él penetraba en el alma, leía los pensamientos, tenía delante de él la vida de los penitentes, como una radiografía. Por eso todos lo buscaban. La turba del alma sedienta de Jesús, que viene a mí, decía con los suyos, no me dejen libre ni un momento. Cuando el penitente quería justificarse, poniendo excusas o intentaba engañarlo, era inflexible. En ciertas ocasiones invitaba a la modestia. De nada le servían las artimañas para escapar de su ojo. Esto lo vivieron 2 chicas que llevaban casi toda la vida usando minifaldas y pensaron que no se podrían presentar delante del Padre Pío así. Pidieron prestado un vestido largo. Al mirarse mutuamente comentaron que parecían payasos. Llegadas a la iglesia se pusieron a hacer fila esperando ser llamadas. Al pasar el Padre Pío, parándose frente a ellas, las miró y dijo al encargado del turno, aquellas 2 payasas, yo no las confieso. Claramente, dijo el Padre Pío, las engañifas no funcionan conmigo. El tener el don de leer las conciencias y escudriñar los corazones lo hizo famoso al Padre. Él decía, los conozco por dentro y por fuera. Así que venían de hace mucho tiempo a confesarse, les recordaba sus pecados olvidados. A un joven que se aproximó a él para recibir la bendición, lo regañó firmemente diciéndole, quita de la cartera esas fotos sucias que tienes con tanto cuidado, ¿no te da vergüenza? Y cuando vuelvas a tu casa, rompe todas esas porquerías que escondes en el cajón de la mesa.
Vete, vete fuera, ladrón, vete a remediar el mal que has hecho a tu pueblo, le dijo al penitente, a quien ni siquiera le dio tiempo de arrodillarse. Efectivamente, después de 2 meses, el joven volvió a San Giovanni Rotondo a confesarse, acusándose de haber robado. Pero no solo era el leer los pensamientos o los pecados de los que ahí llegaban, también era el escuchar el llamado de Dios que tenía con algunas personas. ¿Sabes que tienes vocación?, le dijo antes de articular palabra a una joven que venía a decirle que se sentía atraída por la vida religiosa. Vete segura, el Señor te ha llamado. A otra joven que tenía dudas de dejar a su padre con su hermana que era sordomuda, el padre le dijo, pero que no lo lograría si no combatiese su vicio capital de soberbia. ¿Quién le diría que su hermana sordomuda no puede cuidar a su padre? De tal forma, sus hijos espirituales sabían que no podían esconder nada en su alma. El padre le leía los pensamientos y los sentimientos. A una de ellas le dijo una cierta vez en la confesión, a tu alma yo la veo, como tú te ves en el espejo. Al padre incluso se acercaban a confesarse los ateos. El padre Pío le decía todos sus pecados. A una señora inglesa relatan aproximadamente, vino muchas veces y el padre le decía, para usted no tengo tiempo, para usted no tengo tiempo, y la señora volvía, y el padre la volvía a rechazar diciéndole, para usted no tengo tiempo. Le hizo ver su vida sacrílega y como había comulgado por muchos años, es el peor pecado mortal, solo para salvar las apariencias. Acabó reconociéndolo, llorando y convirtiéndose. El padre siempre invitaba a que se alejaran del camino del pecado, a que tengan confianza en la misericordia y el perdón de nuestro Señor Jesucristo. La mayor parte de su vida la pasó confesando, escuchando las miserias y los dolores de todas las personas. El padre decía, empleo todo mi tiempo en desatar a los hermanos de las cadenas de Satanás. Muchas veces su oración cotidiana era aplazada hasta después de medianoche. Apenas tomando unas horas de sueño, me entrego bien, pero estoy sobrecargado, el cual hacía con amor y sacrificio, ofreciendo los pecados de aquellos que llegaban y todos sus dolores por la conversión de tantas almas. El padre Pío muere un 23 de septiembre de 1968. Él tenía 81 años. Era un hombre humilde, que confesaba desde la mañana hasta la noche. Era un hombre recto, que amaba a nuestro Señor Jesucristo. Bien llegó a afirmar el Papa Benedicto de su persona, él era un hombre extraordinario, uno de esos a quien Dios envía de vez en cuando a la tierra para convertir a tantas almas. Oración de intercesión al Padre Pío. Oh Dios, que al Padre Pío de Pietrelcina, sacerdote capuchino, le has concebido el privilegio de participar de modo admirable en la pasión de Cristo. Concédenos por su intercesión la gracia que hoy estamos necesitando, que ardientemente deseamos, y otórganos sobre todo que yo me conforme a la muerte de Jesús para alcanzar después la gloria y la resurrección. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.